Queremos saludar luego de tanto tiempo que no nos acompañaba acá en TVU, tantos estallidos sociales, pandemias, entrevistas por Zoom. Nelson Lobos, abogado, historiador, magíster en Historia de UDEC y director de Historia Mapuche. Nelson, un gusto que nos acompañes nuevamente acá en TVU. No, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío, gracias por la invitación. Sí, tener nuevamente este ciclo de conversaciones, de ir abordando temáticas respecto a todo lo que significa también los mapuches en general y una temática para ir aclarando también en el contexto, en el pasado, pero también en el presente, esta organización política, social, cómo se distribuyen, ir desmitificando un poquito lo que se cree precisamente del pasado y del presente. Bueno, lo principal es que siempre están estos constructos sociales a lo largo del siglo XX en Chile, que al final es un imaginario que se ha construido, que los mapuches nunca han tenido una estructura sociopolítica y que prácticamente eran tribus, le llaman, o casi hordas de personas que caminan como zombies sin sentido y de repente desaparecen y todos somos chilenos, ¿cierto? Bien salvajes. Así. Como salvaje, ese era el discurso siglo XIX y parte del siglo XX. Bueno, la verdad que cuando comienza la invasión española, pensemos Diego Almagro, Pedro Valdivia, la estructura mapuche de organización era una estructura horizontal por territorios. O sea, llegan al Mapocho y teníamos el Mapocho, pero que estaba el Inca, mandaba ahí, estaba Quilicanta, que era un curaca, pero vamos a Concagua. Concagua, el famoso Michimalonco, ¿cierto? El que quemó Santiago, todo, y ese gobernaba de Aconcagua hacia la cordillera y hacia el mar, Tanjalonco, su hermano. Pero a su vez cada uno de esos grandes territorios está subdividido en otros. Si lo aplicamos acá en Concepción y hacemos una comparación con nuestra sociedad, hablaríamos, por ejemplo, está el gran territorio, la Ilia Rehue de Concepción, o el Futalmapu, no, Ilia Rehue de Concepción, que está dividido en Barrio Norte, en la Costanera, en Pedro el Río, Loma San Andrés. Claro, y a su vez esto está dividido por pasaje y a su vez más atomizado por familia. Bueno, así era la sociedad mapuche y todavía lo es. Entonces teníamos una sociedad donde acá en la zona estaban los mapuches de Penco o Pehuco, teníamos los mapuches de Hualqui, los de Herrere y los de Tomeco, etcétera, y tenían una instancia que la mínima era la familia, luego donde obviamente los hombres eran los que tenían el poder político, los loncos, luego este jefe de familia pasa al LOF, así era, pasa al LOF, y del LOF, que ya es como pueden ser varias familias, un territorio más grande, pasa al Rehue, donde ya varios LOF se unen en torno a un Rehue, y esto es político, pero también es ritual, porque en el Rehue también se juntaban todos estos territorios, y todavía se juntan para hacer los guiñetún, etc. Y cuando ya la situación lo demandaba, eran los Rehues, y formaban los Ailia Rehue, que es como 9 Rehues, pero el número va a depender. O sea, si te fijas, son instancias que van creciendo en número, y donde el rol de los loncos no es como lo entendemos nosotros hoy de un jefe, un presidente, que el presidente tiene facultad y que decide. Todos en extremo democrático, por ende en extremo más lentas las decisiones. Entonces al final... Demasiado conversado. Muy conversado. Entonces ya vamos a acordar tal cosa, ya yo tengo que preguntarle a mi gente. Entonces mando mensajero o yo voy y en ese tiempo, la distancia, todo evidentemente iba haciendo más lento. Nelson, ¿y los loncos cómo eran elegidos? Y haciendo esta comparativa, por ejemplo, actualmente, no sé, como una monarquía que se heredaba o dentro de la democracia, a ver, no, nosotros vamos a elegir acá, ¿cómo se iba dando eso? Eso pasa más adelante en el siglo XIX, que empieza esta cosa más de las familias. Por ejemplo, Mañil Huenu, mediados del siglo XIX, hay un libro muy bueno, Toki, de Fernando Pairicán, que él habla de la vida básicamente más centrada en Mañil. Y él era de una familia mapuche que no estaba asociada a grandes linajes, pero sí se alió en sus matrimonios con linajes importantes, pero él era un tipo muy hábil, entonces él ascendió, fue el gran señor durante el periodo post-independencia de Chile, que enfrentó a Chile, y de ahí sale su hijo Quilapán, y sus otros hijos que empiezan a tener ciertos roles importantes también. En el Puelmapu, hoy territorio argentino, están los curas, Calfucura. De Calfucura sale Namuncura, de Namuncura después Seferino Namuncura, que ya habían perdido los mapuches con los argentinos en la guerra. Seferino Namuncura es un beato mapuche de la Iglesia Católica hoy. Y en definitiva sí se da esta jerarquización, pero los loncos antes, y todavía, bueno, hoy también se da el tema de los linajes. Pascual Pichún falleció de Temulemu y asumió su hijo Juan Pichún,
y eso pasa en muchas comunidades. Y respecto a esto que tú señalabas, que antes las mujeres no tenían un rol tan importante, aunque sí tenían rol importante en otras aristas, pero ¿cómo se va dando también eso en el tiempo? Porque muchas veces dentro de ese mito también es como del machismo y de que los hombres toman las decisiones, los hombres ven... Pensando también en el pasado, que era como los hombres estaban en la guerra, los hombres estaban ahí como en la primera línea, por así decirlo. Bueno, aclarando una cosa, las mujeres, estoy diciendo lo que dicen los cronistas, Ya. que hablan de los cronistas, a lo mejor pensemos que eran españoles, con una lógica, la mayoría militares. Y todos que se sabemos de dónde se cuenta la historia, depende de quién la cuenta. Claro, ahí tenemos el caso de Janequeo, o Anunkeupo, que ella en realidad dicen que era Lonco Toki, pero ella era Inal Toki. O sea, ella iba después de Huechuntureo, que era su hermano. El hermano era el Toki y las crónicas dicen que sargenteaba a ella. Ella era la segunda al mando, pero era la que ponía la cara en los discursos, a las grandes juntas, y era una gran oradora. Que eso ya era raro porque normalmente los hombres eran las que dan el discurso, no las mujeres. Entonces, esa es una característica muy particular de ella, que ella logró unificar muchos territorios en un momento donde la moral militar estaba baja de su zona, que dicen que era Puelche, de la zona Villarrica, sea la cordillera. Entonces, en definitiva, los loncos en esa época podrían haber sido por herencia, por así decirlo, pero también se da por las características propias de cada individuo, en la medida que eran, que si tomaban buenas decisiones políticas, tenían lo que llama Clastres, que Pierre Clastres, un importante pensador, él estudiando las sociedades, él llega a la conclusión de que, aplicándolo al caso mapuche, tenemos las sociedades horizontales donde tenemos que el lonco, en este caso el cacique, llama él, para relacionarse con otros territorios o con otras naciones, como ocurrió con España, eran como representantes. Y para relacionarse a nivel interno eran solamente mediadores que su poder radicaba en el prestigio que tenían. Porque si querían le hacían caso, si no querían no le hacían caso. Esa es la característica en general de la sociedad mapuche, muy horizontal, donde todo es democrático, pero no necesariamente van a ganar los votos, hasta con que otro se oponga y dice, perdí, pero no estoy de acuerdo. No, y si ha hecho bien el trabajo, ha funcionado, es como, oye, ¿por qué vamos a cambiar si está funcionando las cosas? Pero en el siglo XIX ya estos grandes señores como Calfucura ya tienen más poder. Entonces hay casos donde le dicen a los argentinos o a los chilenos, nos dicen, oye, esta persona fue y los atacó en la frontera, pero no es culpa mía, porque él no me obedece. A veces no le obedecían, otras veces era muñequeo político, no, pues le echaban la culpa a los otros. Oye, ¿sabes? Donde vas contando esto y lo que significa también esta distribución, y poniéndolo en el contexto de esos años, porque uno piensa, a lo mejor, oye, sí, gente de experiencia, 60 años, 50 años, pero acá estamos hablando de gente joven, porque la expectativa de vida también, o me equivoco, porque Janequeo recuerdo haber leído alguna vez que era bastante joven también respecto a todo lo que hizo. Es que ella desapareció después. Los cronistas dicen que como que perdieron al final y ella se fue a la cordillera y desapareció. Y como que no se habla más de ella en realidad. Y ahí empiezan a tejerse mitos, que en realidad murió, que se fue a otro lado, que no sé qué, pero ella al final no se habla más de ella, no se sabe qué ocurrió. Pero la mayoría eran jóvenes, pero fíjate, Mañil Huenu se calcula que vivió del siglo XIX 80 y tantos años, Calfucura lo mismo. En general, todos estos grandes señores mapuches vivieron bastante tiempo, los Catriel también, si no morían por muerte violenta, después alguna enfermedad ya propio más de la vida y claro. y en ese sentido y también esta distribución dentro de las familias o dentro de lo interno de lo social, más allá de lo político. ¿Cómo se iba realizando también eso, pensando en las distancias, pensando cómo hemos ido avanzando en este tiempo y cada vez se va haciendo más distante esto? Tenemos mayor conectividad actualmente, pero también estamos hablando de zonas más rurales. O sea, a ver, pensando en el siglo XIX, los mapuches eran independientes de Chile y de Argentina, entonces el caballo lo era todo. Esas eran las distancias. Las relaciones normalmente siempre fueron de familia extendida porque los mapuches, los hombres en general, se casaban, digamos, llamémosle casarse con varias mujeres. Entonces generaban alianzas con distintas familias y esa era la base de la sociedad mapuche en ese sentido, porque generaba este parentesco extendido, generaba alianzas políticas, reciprocidad, que el sistema de reciprocidad mapuche, los antropólogos llaman el don, yo te doy algo,
algo bueno y tú me lo devuelves y te hago una invitación. Algún día tú me vas a invitar de nuevo. Y el contradón es cuando tú me haces algo malo y yo te lo devuelvo porque me hiciste algo malo, me robaste ganado y yo busco la solución de conflictos, me estoy yendo a la parte de justicia social de los mapuches, porque los mapuches también tenían un sistema de justicia en el siglo XIX y antes, y yo, de mi mismo loft, tú me robaste, yo sé que me robaste, llamo al lonco, traigo mis testigos, tú traes tus testigos. Había, los cronistas españoles hablan al principio de la llegada, de que había como especie de mapuches defensores que se dedicaban a eso como abogados, Claro. y que defendían al acusado o también al demandante, digamos, querellante en materia penal, y al final el lonco tomaba la decisión. Y si era un señor poderoso podía imponer, si no, si querían lo inflaban y claro, no lo pescaban. Pero eso te generaba la reciprocidad. Y si al final no se ponían de acuerdo, ya no quedaba otra cosa que el malón. Y en el malón no era una fiesta como la conocemos los chilenos. Ahí me seguía como una celebración, se pasó todo. No, pues el malón era, sabes que yo no estoy de acuerdo con tu decisión, señor juez, así que nos vamos a arreglar a las malas. Llamo a mis parientes y te ataco a ti. Si tú escapaste, bueno, tú tienes parientes y tus parientes tienen que responder por ti. Entonces ellos me tienen que indemnizar. Devuélveme, normalmente era el doble de lo que si el tipo robaba una vaca tenía que pagar 2 vacas. ¿Te fijas? Y si no, las vamos a arreglar a la mala. Esa era la última instancia y era la que más evitaban, pero se daba. Sí, porque al final también, o sea, nadie quiere entrar en conflicto. Yo creo que dentro de cualquier persona, en cualquier tipo de relación, es como evitar el conflicto, la última instancia. Respecto también, y como tú señalabas, cómo se va contando la historia, ¿en qué puntos, respecto también a lo que a uno le han ido enseñando en el colegio, va viendo, cambia también la historia contada, por ejemplo, por los españoles, contada desde el pueblo mapuche, en el sentido de estas relaciones, de las relaciones más personales, más allá de lo que nos dejan las batallas, etcétera, pero de las relaciones más de lo cotidiano? Claro que varían porque depende del enfoque. Entonces, tú, por ejemplo, los españoles veían de una manera lo que ellos hacían, que era una manera... Como extranjero. Claro, pero le estamos salvando su alma. Sí. Porque somos cristianos. Nos venimos a descubrir prácticamente. Lo descubrimos más encima. Y desde la perspectiva de los mapuches, estos tipos son unos invasores. Y desde la perspectiva, y ojo, que están lo que se llaman las relaciones fronterizas. Una frontera no necesariamente es la frontera del Biobío, se le suele llamar. No es que el río sea una frontera, el río es una línea divisoria. La frontera es un concepto mucho más amplio, que abarca muchos kilómetros hacia el interior. Entonces podríamos decir que la frontera era casi desde Chillán hasta tal vez lo que hoy es Arauco. Y en ese lugar había mucho roce intercultural. Entonces tú veías españoles que tomaban muchas costumbres mapuche, que jugaban palín. De hecho, la Iglesia Católica prohibió el palín del Biobío al norte porque veía que los españoles se estaban mapuchizando, que se vestían como mapuche, que hablaban mapuzungún. Entonces decían, esto no puede ser si los civilizados somos nosotros, estos son unos salvajes, ¿qué ocurre aquí? Y los mapuches también, los fronterizos normalmente empezaban a vestirse como españoles. Y empezaban a usar sombreros de españoles, a usar tenedor, cuchillo, a adoptar todo eso y a adoptar lógicas de los españoles, también el castellano, y eso los diferenciaba con los mismos mapuches adentro y les daba prestigio al interior de la sociedad. Eran los porteros para el comercio, cobraban una suerte de impuesto de paso. Usted va a tener su ganado aquí paseando, sí, bueno, me da 2 vacunos y va a estar una semana, y así, redes como casi como una especie de impuesto. Y los españoles hacían lo mismo, los de acá se comerciaban mucho desde acá géneros, tejidos hacia el norte, y desde el norte se comerciaban otro tipo de cosas para acá, baratijas le llaman los españoles, y con los chilenos nos pasó lo mismo, nosotros y los argentinos, nosotros importábamos del país mapuche mucho ganado, pero nosotros le entregábamos a ellos las monedas de plata de la época, tinturas para la ropa, ciertos tipos de alimentos, que no se daban allá. Claro, entonces era un contacto permanente. La dinámica fronteriza son muy particulares, muy especiales. Los santiaguinos no entendían lo que pasaba acá, pero el tipo que era de Concepción estaba acostumbrado a la relación fronteriza. Entonces santiaguino era, estos tipos cómo se están convirtiendo en salvajes. Santiaguinos chilenos, digo yo, periodo 1950. Entonces eso ocurría, y los mapuches además al interior decían, estos tipos se están ahuincando, los de la frontera, ¿cómo es posible? Se están sometiendo a ellos, y no, una zona fronteriza que tiene esas particularidades. Algo que se me olvidó mencionar, ¿no? Respecto a la estructura política, yo hablé de los Lof, Rehue, Aile Rehue, y estaban los Futalmapu. El Futalmapu eran grandes franjas de tierra, pongamos desde San Pedro hasta Valdivia.
Ah, Chuata, ya. gigante, y era toda la zona de la costa. Es el Lafken Futamapu. Después, la zona Oyango, o sea, Purén, ¿cómo se llama? Contulmo, Cañete, hasta Santa Juana, el Nagmapu. El Futá, y después el Futal, el Funmapu, que es el de los valles, el de los llanos, y el Inapire Futamapu, que es el anterior a la cordillera, y también el Futapire Mapu, que es el de los Pehuenches. O sea, grande extensión, imagínense, tú en la casa una franja del territorio de que piensa en el Biobío, 4 franjas y lonjas de tierra hacia el sur. Y los mapuche huilliche desde el Tolten al sur tenían un gran territorio también, que a su vez estaba subdividido en muchos microterritorios. Estos Futalmapu, algunos dicen que nacieron de la iniciativa mapuche, y otros dicen que fue influencia de los españoles que querían unificarlos para tener con quién negociar mejor. Estas divisiones que se hacían geográficas, ¿cómo también la iban...? A ver, porque yo pienso, mira, quizás esto, debido a que, no sé, estamos más a la costa, nos permite, no sé, por la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Cómo van haciendo estas subdivisiones geográficas de acuerdo a lo que la tierra proveía o de acuerdo a qué condiciones iban? Normalmente está asociado a eso, fíjate, el territorio pehuenche es todo el territorio cordillerano. Eso no implica que entre ellos también no hayan tenido de repente problemas. Claro. Los lafkenche igual. Los de San Pedro, Arauco, imaginemos Curanilahue, está asociado obviamente a la matriz económica y que a su vez está vinculada a la matriz cultural, porque los lafkenche tienen un vínculo espiritual muy fuerte con el mar también, con las islas, con la isla Mocha, por ejemplo. La isla Mocha en realidad es representativa, se habla de la isla Mocha hasta en los documentos, hasta en lo que hoy podríamos decir es la provincia de La Pampa, hoy Argentina. O sea, la isla Mocha tenía un tema con la muerte muy, muy interesante. Dentro de la mística y... Que es un conocimiento de mapuches que iban de allá para acá, etc. Ah, mira. Pero estos territorios sí van cambiando. Tú ves las actas de los parlamentos y, por ejemplo, Purén a veces aparece asociado a los Nakche y otras veces aparece asociado a los Lafkenche. Entonces, Nakche es como de tierras bajas, que la cordillera Nahuelbuta y hacia los llanos un poquito. La gente de Angol aparece a veces asociado a los Huenteche, los de Mulchen, a los de la zona de Temuco y hacia la cordillera, y en otra ocasión aparecen asociados a los Nakche. Entonces va variando por geopolítica las alianzas internas, porque también adentro había pugnas de poder, de que yo quiero tener más contacto con... Lo mismo que se da en nuestra sociedad. Es que a eso igual me gustaría llegar porque, claro, muchas veces como... dentro de lo que, y esa es la idea de esta conversación, desmitificando, así como que no, todos amigos, como que todos contra los españoles, claro, como que, pero dentro de esto igual claramente hay decisiones que se iban tomando que a lo mejor no le parecían a todos, oye, quizá algunos sí, podemos mezclarnos con los españoles, bueno, estamos acá nosotros, pero cómo se iba dando también esa... no quiero llamarlo como guerra, pero como esa discusión interna, porque que se da en propio, o sea, es cosa de ver actualmente lo que está pasando a nivel político, las mismas divisiones internas, y eso pasa en toda la orden de cosas. La verdad que ahí bueno, y ahí están las diferencias de los sistemas que aquí también quiero desmitificar esto. Bueno, en mi opinión, en realidad, personas van a discrepar probablemente, pero que para mí no es que hay un sistema político mejor que otro. Por ejemplo, el que tenemos nosotros, que es el Estado, nos permite tener cierta paz social, pero si tú ves, los estados siempre supone grupos que someten a otros, entiéndase que nosotros no andamos encadenados por las calles, pero que imponen la forma de cómo se hacen las cosas en general. Pero estos otros sistemas más horizontales, nadie impone a nadie, pero tienes mucha mayor inestabilidad. O sea, tú empiezas a sopesar qué es lo que te conviene. Yo los llamo sistemas distintos, ni mejores ni peores. Sí. Se les suele llamar los estadios evolutivos, como que estamos destinados a llegar siempre a la organización estatal. En ese sentido, y respecto a lo que me decía, el Estado español, primero, cuando avanza en territorio mapuche, van quedando mapuches, por ejemplo, los que estaban a orilla del Biobío, que tenían las ciudades encima, o los pueblitos españoles, entonces no iban a estar peleando con los españoles, trataron de negociar. Y en ocasiones los españoles les decían, ya, pues ahora vamos a hacer una campaña más al sur, necesitamos que ustedes nos apoyen. Y les damos en la calidad especial de ser indios amigos. Ustedes no están a nuestro servicio para servirnos el mate o el cafecito. Ustedes son los guerreros y van a ir y combatir contra los otros y llévense sus mujeres, sus niños y tomen esto. Entonces empezaron a generar divisiones y aprovechando que también había problemas internos de repente, no siempre, o les ponían la espada encima, vas conmigo o te liquido. Sí, ya, voy contigo. Entonces, esos mapuches, los fronterizos, siempre tuvieron problemas, porque como estaban en la frontera, de repente jugaban para un bando, jugaban para otro bando. Entonces, esa es una dinámica. Y la otra, las dinámicas internas, a veces
Estoy de acuerdo, ocurrió por ejemplo, con el Parlamento Quilín, 1641. Ya. Que llegan los españoles, se acerca a Linco Pichón y le dice al Marqués de Baide, oiga, no me queme nada, hagamos la paz. Ya, vamos a Quilín. Pero la gente, los huilliches, no quisieron ir a Quilín, los cuncos no quisieron, dijeron, no, sigamos la guerra. ¿Y qué pasa aquí? Entonces llegaron todo un acuerdo y los borobanos, con un montón de mapuches de más al norte, partieron con los españoles y le sacaron la mugre a los otros porque ya llegamos a acuerdo y el acuerdo se impone. Sí. De eso se habla poco. Entonces siempre pareciera que Quilín unificó a todos los mapuches, no. En el Tratado Tapigüe de 1825, que está muy en boga ahora por el tema del proceso constituyente, todo, hubo un sector importante del pueblo mapuche que no adhirieron al Tratado de Tapigüe con Chile. Ese es el tema y esa es la idea que queremos tener este ciclo de conversaciones que vamos a ir desmenuzando ahí todo esto. Agradecerte, Nelson Lobos. Historia Mapuche y a través de redes sociales. Sí, para que estén ahí atentos también. La página la tenemos abajo, pero tenemos sí Twitter, @Historia Mapuche, Instagram Historia Mapuche, Facebook Historia Mapuche, así que ahí está. En la casa pueden visitarlo, están todos invitados, así que Mañum Tufachi Magelfiel, Mañum Comeimun, al Cotulelo de Tufachi programa meu. Te dije gracias por la invitación y gracias a todos ustedes los que están escuchando.